Bienvenidos a El Economista TV, soy Alejandro Radonjic. Vamos a tener un programa excelente por delante. Me acompaña Denise Mois. Hoy tenemos dos grandes invitados. Por un lado, Eduardo Fidanza, sociólogo y fundador de Poliarquía Consultores. Y por el otro, bienvenido Ricardo Delgado, economista y presidente de Analítica Consultora. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, simulemos el siguiente escenario. Un inversor extranjero con ganas de hundir cierto capital en Argentina te contacta para ver cómo están los niveles de apoyo del gobierno de Javier Milei. ¿Qué le dirías? ¿Cómo está el nivel de apoyo? ¿Y de qué dependerá de que ese apoyo se sostenga en el tiempo? Sí. Según los sondeos y nuestras investigaciones, todavía Milei es el principal sustento del gobierno en un contexto de caída de las expectativas económicas a 1 año y a 3 años y de un aumento de la percepción de corrupción. Ahora nosotros estamos haciendo el sondeo de este mes, pero creemos que la variable fundamental es la solidez o no del liderazgo de Milei. Y agregamos esto, que nos preguntan mucho, ¿pesa o cuánto pesa la corrupción en la percepción del votante? Es una combinación. Si la economía familiar para la gente funciona bien, entonces la incidencia de la corrupción es menor. Si a la inversa empieza a haber malestar económico, ahí la gente está más dispuesta a achacarle al gobierno la corrupción. Así que ahí vamos a tener que ver cómo marcha la economía, ya lo vamos a escuchar a Ricardo, y tenemos los casos de corrupción, hay que ver si esos casos se prolongan. Y después, tercera cuestión, es muy importante para hacer una proyección el estado de la oposición. Por ahora, nosotros tenemos una división 50 y 50 en apoyo y de aprobación del gobierno. El 50% que apoyan al gobierno o lo aprueban tiene un solo representante. El otro 50% tiene varios y ranquean mal en las encuestas. El caso de Adorni en particular, ¿le está pegando al gobierno en general, dirías vos, o es un impacto que está absorbiendo casi íntegramente el jefe de gabinete? No, a ver, en primer lugar, me parece que hay que distinguir la agenda de los medios de las preocupaciones de la gente. Es muy fuerte mediáticamente el tema, Milei está instalado en la agenda mediática, pero no tenemos evidencia de que esté tan instalado entre la población. De modo que es una cuestión importante, pero todavía tenemos que ver su consecuencia política y luego su consecuencia electoral. Cuando digo consecuencia política estoy hablando de los votantes que van a tener que decidir el año que viene quién va a ser el próximo presidente. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, está claro que el gobierno se complicó las cosas porque a la vez que aparecían los presuntos casos de corrupción de Milei, el presidente había puesto a la moral como la política de Estado, o sea, pusieron la vara muy alta. Y eso se vuelve contra la propia narración oficialista. Yo siempre digo, la época de Menem la iba de cínico, y entonces uno no le iba a hacer un reclamo moral. Pero esta gente se ha puesto en la situación de somos los puros, somos los buenos, y ustedes son los malos. Y adicionalmente, y esto también es importante, Adorni fue muy despectivo con el periodismo. Sus conferencias de prensa eran una serie de ironías, etcétera. Su fin era una forma de decir yo no dialogo. Y yo creo que, para decirlo en lenguaje de la calle, mucho periodismo quedó herido, digamos, ¿cierto? Y al quedar herido, creo que también hay una predisposición a cuestionarlo más, ¿no? Decías, Eduardo, que el caso Adorni está dominando hoy la agenda mediática, sí, mientras el gobierno intenta dejar atrás las polémicas que lo están acechando en este momento. Pero no puede. No puede. Bueno, la pregunta es qué margen tiene hoy el gobierno para avanzar más allá de este caso. Yo creo que eso también lo van a decir los sondeos. Ya los sondeos están mostrando los costos para el gobierno, pero vuelvo a decir, son costos por los casos de corrupción, pero son costos también por la situación económica. Eso se ve muy claro en la secuencia que nosotros tenemos y otros colegas tienen. Caen las expectativas hacia el futuro, porque la gente aumenta o se mantiene alta la gente que dice no llego a fin de mes. Aumenta significativamente la gente que dice tengo miedo de perder el trabajo o lo perdí.
Entonces, todas estas cuestiones, bueno, baja el índice de confianza del consumidor, todas estas cuestiones donde hay que poner en contexto el caso Adorni. Ahora, los Milei no están produciendo distintos que otros gobiernos. Los gobiernos en general, cuando un funcionario está bajo el asedio periodístico, lo retienen, para no decir les voy a dar la razón, pero ese retenerlo, ya lo vimos en el caso Expert, llega un momento que es insostenible. Yo creo que Adorni todavía no llegó al estadio de insostenible, pero no sabemos si mañana o pasado, todos los días le aparecen presuntos bienes nuevos, etc. Eduardo decía que las expectativas económicas están empeorando, ¿no?, en la opinión pública, y uno de los pilares de la política económica de este gobierno es la inflación, que se va a conocer, la inflación de marzo, la semana que viene, por el INDEC. ¿Qué estimaciones tienen y cuál sería la lectura del mercado? A ver, un poco complementando lo que decía Eduardo, me parece que la economía entró en zona de revisión, ¿no? Me parece que es importante entender que después de un proceso exitoso de desinflación inicial, en donde como toda desinflación genera incremento del ingreso real, vuelve el crédito, eso fue lo que vimos desde mediados del 2024 hasta comienzos, te diría mediados de 2025, la economía ingresó en una zona en donde la inflación se estancó y se estabilizó incluso en un nivel alto, ya en torno al 3%, yendo a tu pregunta, nosotros tenemos 3% para marzo y probablemente unas décimas menos, pero no mucho menos para abril. Y además la actividad económica naturalmente empieza a enfriarse, ya estamos amesetados hace un par de meses, nuestro indicador de febrero de actividad nos dio una leve caída en relación a enero, y no están dadas las condiciones para que los drivers que justamente motorizan el corto plazo, ingresos reales, tanto salarios como jubilaciones y crédito, por diferentes razones, puedan motorizarse. Con lo cual yo creo que el gobierno debería ahora sí enfocarse en esta nueva fase de revisión del programa para justamente empezar a dar respuesta a estas demandas que la sociedad está planteando. Ricardo, hablabas recién de los drivers y de lo que puede motorizar un poco la economía a corto plazo. ¿Qué expectativa ves de acá a 6 meses para empleo, salarios? ¿Hay algún margen o qué variables tienen que alinearse para que se genere no te digo un veranito, pero sí un... Bueno, como siempre depende de la actitud que tenga el gobierno en relación a la política económica, ¿no? Y tiene además un telón de fondo interesante que es, paradójicamente interesante, que es el conflicto internacional, que veremos cuánto tiempo más se desarrolla, pero hay, digamos, formas de construir, si se me permite, un relato económico que tenga de telón de fondo a la guerra y su impacto sobre el nivel de precios, que le permita al gobierno, no digo abandonar por completo el objetivo de bajar la inflación, pero quizá moderarlo y postergarlo en el tiempo para focalizarse sí más en la actividad económica real, en el empleo y en el ingreso. Algo de alguna manera, si querés, no sé llamarlo vergonzante, el gobierno viene haciendo desde hace algunas semanas. Por un lado, por ejemplo, desde el lado monetario, liberó con la baja de encajes pesos en el mercado que estaban siendo necesitados que se liberen justamente para darle el combustible necesario a la actividad económica para que pueda generarse, por un lado. Por otro lado, en respuesta a la crisis internacional, YPF decidió congelar por 45... Hay palabras que parecen extrañas en un gobierno, claro, pero hay un congelamiento de combustibles en este momento en el principal productor, que además sigue el resto. Es un mercado claramente colusionado, en donde hay líder y seguidores, y nadie saca nunca los pies del plato. Entonces, y eso me parece que es interesante de ver, porque por un lado el gobierno y el ministro denosta la figura de Keynes, y por otro lado aplica medidas típicamente contracíclicas que son de corte netamente keynesiano ante una situación como la que se está enfrentando a nivel global, ¿no? Bueno, viniendo de los planes platita y de planes, digamos, de impulso a la economía un poco más fuertes, ¿te parece que se queda corto quizás en esta búsqueda de estabilizar el nivel de actividad y hacerlo crecer en el margen? Bueno, a ver, primero, bienvenido el debate o el no debate de que tenemos que volver a tener déficit fiscal como teníamos, ¿no? Me parece que yo creo que desde el punto de vista de la sociedad, ese debería ser quizá el principal aprendizaje que deje el gobierno de Javier Milei. Tenemos que tener equilibrio fiscal.
de manera sostenida en el tiempo. Eso implica que tengas que tener siempre superávit primario ante cada evento y ante cada contingencia del futuro que por definición desconocemos. No. Los gobiernos serios lo que hacen es aplicar recursos que van, acumulando. Por ejemplo, el gobierno en una cuenta del Tesoro en el Banco Central y en depósitos en el Banco Nación para atender a estas demandas en donde obviamente la actividad económica empieza a enfriarse. Ahora, me da la impresión que el gobierno, de vuelta, de manera subterránea, empieza a moverse. No va a tener el efecto de un shock de emisión en términos de incremento del consumo en el corto plazo, pero, yendo a la pregunta anterior, eso va a implicar que no vamos a ver mejoras sustanciales en el ingreso ni en el empleo. Pero me parece que en este contexto lo que hay que evitar es que se siga perdiendo empleo, porque los datos del último trimestre del año pasado no son buenos. La creación de empleo informal, cuentapropistas, trabajadores de aplicación y demás, no llegó a compensar el empleo formal que se destruyó en el último trimestre del año. Y es probable que esto se haya profundizado en este primer trimestre. Con lo cual yo miraría eso para justamente lo que planteaba en las encuestas de opinión Eduardo recién, esa demanda por actividad económica no se vea aumentada e incrementada ante la falta de respuesta del gobierno. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie y ellos están donde quieren estar. Acá hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estamos de vuelta con Fidanza y Delgado. Me voy a desplazar por un rato a la política, las formas, el diálogo. Hace poquito escribiste en Perfil que Milei significa el apogeo del desprecio en democracia y agregabas que, dadas las urgencias que suele tener Argentina, la solicitud de convivencia política parece una sofisticación. Sin embargo, ahí también aclarabas que gran parte del electorado, y con fuerte presencia femenina, están reclamando esta convivencia. Bueno, ¿qué se puede decir de esta cuestión en particular de género? Bueno, lo primero que se puede decir que es notable la diferencia de opiniones en torno a Milei de varones y mujeres. Esto viene de antes de las elecciones. La agresividad de Milei no lo ayuda con la población femenina y el apoyo a Milei es mucho mayor entre los varones. Esto es importante porque en general los que ganan las elecciones son los que uno llama los candidatos cacholos, se agarran o atrapa tutti, como dicen los italianos, agarran de todos los segmentos. Pero acá a mí me parece que se está produciendo un déficit importante, porque además pasa otra cosa. Este es un gobierno de 2 hermanos y la figura de Karina Milei tampoco ayuda. Karina Milei tiene una pésima imagen pública, o sea que no es que una presencia femenina en el gobierno compensa, no compensa. Esto uno podría hasta tener o explicar por razones psicoanalíticas, pero no importa, no lo vamos a hacer. Quiero decir, Karina Milei no da con el tono femenino. Bueno, entonces esa es una diferencia importante. Pero además ahora agrego otra cosa que tiene que ver con figura femenina y masculina. El gobierno está preocupado, Karina Milei debe estar preocupada porque en los últimos sondeos, nuestros también, hay que ver este mes, Patricia Bullrich tiene mejor imagen por poquito que el presidente, no digamos ya respecto de Karina Milei. Bueno, acá hay que recordar algo. En primer lugar, Patricia Bullrich y secundariamente Mauricio Macri han sido los socios
de la coalición electoral que le permitió a Milei ganar el balotaje. Y ahí hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay un intento de desplazar a Patricia Bullrich y hay, por otro lado, ¿no es cierto?, creo yo, un descuido, porque el electorado de Patricia Bullrich es muy sensible, en primer lugar las mujeres, pero también los varones, respecto a esta cara agresiva, despectiva, hiriente de Milei. Entonces uno también se puede preguntar, cuando construye los escenarios del año que viene, ¿y qué pasa si Patricia Bullrich se enoja y dice que no sería una novedad en la vida política de Patricia Bullrich? Entonces, a mí me parece que hay, por momentos, un desprecio del gobierno, pero un desprecio del gobierno no solamente a periodistas o a opositores, sino que ellos subvaloran, lo voy a decir de esta manera, sus propios errores, y cómo antes que los aciertos de la oposición son los propios errores lo que pueden hacerte retroceder políticamente y comprometer tu chance de reelección. Ahora, ahí hay un tema, porque uno puede decir también, este gobierno, como el dios Jano, tiene dos caras. ¿Por qué? Porque de un lado está la agresividad de Milei, el desprecio, y todo esto del otro lado es un gobierno que negocia. Ha negociado el 2024, ha negociado sus leyes, negocia con los gobernadores, pero a la hora de votar, como decía mi colega y dice mi colega Hugo Aime, dice votando imágenes. A la hora de votar se votan imágenes. Va a pesar más la agresividad de Milei que las negociaciones del gobierno. Entonces, bueno, esos son puntos que creo que tenemos que ver. Y hay esto que yo llamo urgencia, sí, hay un deseo de que eso no sea así. Ahora, si Milei se moderara, entonces sería otra cosa, pero para decirlo, está en su naturaleza. Y bueno, ahí habrá que ver. Más temprano te referías a la falta de la oposición que empieza a reorganizarse de cara a 2027. ¿Qué tendría que hacer el peronismo? ¿Qué tendría que modificar para poder volver a ganar una elección nacional después de haber perdido 3 consecutivas? ¿Qué debería hacer el peronismo? Casi es una pregunta metafísica, pero vamos a tratar de aproximarnos. Acá no es solamente el peronismo. Acá tiene que haber una convergencia lo más amplia posible entre fuerzas opositoras para asegurarse y lograr que en la elección del año que viene se pueda pasar a un balotaje. Ya sabemos la regla electoral, si obtengo 40% y 10% de ventaja, hoy como están las cosas, no hemos hecho escenario, pero es probable que el gobierno tenga 40 y 10% de ventaja. Entonces, peronismo, en primer lugar, que converge el peronismo, digamos, de izquierda, el kirchnerismo, con un peronismo más peronista, si ustedes quieren. Pero además yo creo que hay otras cuestiones ahí. Hay que hacer converger más fuerzas. Y ahí es donde parece ser que eso es una tarea muy difícil. Pero digamos, yo cuando tengo que hablar con gente que me pregunta esto y de la política, primero lograr la unidad. Después ver cómo se perfecciona la narración, etc. El peronismo tiene una oportunidad como lo ha tenido siempre, pero para eso tiene que estar más unido y tiene además que presentar un programa, lo decíamos recién fuera de cámara, que asimile un cambio muy importante que es esta cuestión que planteó Ricardo del equilibrio fiscal, que no tiene por qué ser un fanatismo, pero la gente descubrió antes de que llegue Milei, y por eso en parte llegó, la estafa del populismo económico. Entonces la gente no quiere mejoras, no quiere planes platitas y después el costo va a ser 200% de inflación anual. Ese es el punto, ¿no? Así es. Ricardo, casi desde el inicio de este gobierno, cuando Caputo puso el dólar a 800 allá por diciembre de 2023, se está cuestionando el nivel del tipo de cambio real y el gobierno desde entonces está tratando de, por un lado, justificar con argumentos y financiar con dólares ese nivel. Más allá de algunas turbulencias, quizás en septiembre del año pasado, por ejemplo, viene ganando la batalla de la Pax cambiaria. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué balance haces? Bueno, la discusión sobre el tipo de cambio o el nivel de tipo de cambio real de la Argentina es de las discusiones eternamente sin saldar entre economistas, políticos, gente común. ¿Cuál es el nivel deseable del dólar para la Argentina? El tipo de cambio es un instrumento de política económica. No hay que olvidarse nunca de eso. En la convertibilidad en los 90 nos olvidamos y creímos que el 1 a 1 era el modelo. Y no era el instrumento. Y terminó como terminó.
En general los gobiernos siempre tienden a tener un tipo de cambio lo más bajo que pueda porque eso les genera, obviamente, una inflación más baja y un poder de compra en dólares de los salarios más alto. Ahora, dicho esto, el gobierno eso lo aplicó el año pasado, en particular en esta misma época del año, donde dejó atrasar, a mi juicio innecesariamente, el tipo de cambio. No compró dólares en la época en donde había dólares, la cosecha del año pasado. Tuvo el resultado positivo de 2 meses de inflación de 1,5 y 1,6 en mayo y junio del 2025, y después podemos meter adentro las elecciones y el escenario y todo eso, pero tuvimos la crisis que tuvimos hasta que llegó Estados Unidos a poner los 20.000 millones del famoso swap. Yo creo que hoy el gobierno vuelve a cometer ese error. No hay elecciones de por medio, pero vuelve a cometer el error de dejar innecesariamente atrasar el tipo de cambio, y eso te genera no solamente un aumento del costo en dólares. Decíamos al principio que la tasa de inflación subió de nivel, está en 3%. Si ese 3% mensual lo sumamos, lo agregamos en un trimestre, tenemos 10% de inflación. Con un mismo tipo de cambio es un 10% de inflación en dólares. Eso implica que el costo de una empresa nacional aumentó en un trimestre el 10% en dólares. Parece difícil ser competitivo en un contexto como ese, competir con importaciones, vender al exterior, se hace difícil. Entonces, digamos, yo creo que hay un espacio en esta zona de revisión a la que yo creo que el gobierno, este reseteo moderado del programa al que el gobierno debería estar o ingresar. Hay espacio para que eso no suceda, dejando deslizar el tipo de cambio levemente. No es necesaria una mega devaluación ni cosas por el estilo. Y pensar al tipo de cambio como un instrumento más de la política económica, no el instrumento para. Acá a veces se plantean las cuestiones de manera muy dicotómica. Tenemos que usar esto para que las cosas sucedan así. Y la política económica tiene mucho de arte, mucho de el viejo juego del mecano, donde uno tenía que ir moviendo cada uno de los pistones y de las piezas para que el modelo funcione. Bueno, creo que esa es lo que el gobierno, a mi juicio, debería intentar hacer, insisto, en un momento en donde todavía hay una oportunidad de hacerlo. Además del instrumento cambiario, Ricardo, ¿crees que el gobierno debería hacer, quizás suena de moda para algunos, algún tipo de política industrial o buscar alguna transición hacia el modelo productivo que tiene en mente? No sé cuál es el modelo productivo que tiene en mente, si es que lo tiene. Yo creo que, bueno, se ha dicho, el secretario de Industria y Comercio ha dicho que la mejor política industrial es no tener política industrial, lo han verbalizado. Yo creo que eso también es una definición en sí mismo, no me parece saludable. La industria y la construcción, e incluso el comercio asociado, todas las actividades terciarias vinculadas a esas cadenas, producen empleo, radican población en un país muy, muy grande, con poca población en términos de distribución, con lo cual me parece que vale la pena, sobre todo por la historia de la Argentina, vale la pena discutir un poquito más en profundidad. Acá hay cuestiones que, digamos, que nadie puede discutir. Argentina probablemente en 3, 4, 5 años haya resuelto su eterna restricción externa, por vaca muerta, por la minería, básicamente. Vamos a tener seguramente una segunda soja en 3 o 4 años, y eso va a darnos una tranquilidad que no hemos tenido. Pero eso no va a resolver, y el mercado no va a dejar resolver de manera equitativa y equilibrada en términos regionales la cuestión productiva y social. El que habla mucho de política industrial es Kicillof, así que me agarro de eso para hacer una pregunta, que es que parece asomar como uno de los posibles candidatos presidenciales para 2027 y da la impresión de que tiene 2 carreras de obstáculos en simultáneo. Una, por un lado, más interna, de convencer, como decías antes, a peronistas y no peronistas, que puede ser el candidato de la oposición, y por el otro, de cara a la opinión pública, demostrar quién es, qué versión es Kicillof este 2027, en contraste con tal vez la década pasada. ¿Dónde está hoy parado Kicillof en estas carreras? A ver, yo no le resto a nadie su capacidad política. Hoy, hablando con alguien, me dijo, me gusta Kicillof porque es una persona honesta, lo cual es así, me consta, y es un buen momento para empezar. Ahora, en la campaña se juega otra cosa. Si como nosotros creemos,
y creo que Ricardo está de acuerdo, estamos en una época de la cultura política argentina, donde la gente quiere más iniciativa privada, menos Estado, no quiere inflación. Y bueno, hay que ver cómo presenta esto en sociedad Kicillof, que viene a ser una contradicción con su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces es difícil, y es un candidato vulnerable en una campaña electoral con este estado de lo peor. Ahora, eso siempre y cuando al gobierno no le empiece a ir mal, cambien las expectativas y la gente diga, bueno, mira, entre Milei y Kicillof, lo voto a Kicillof. Esto en cualquier momento puede ocurrir. Así que bueno, es una opción. Vamos a ver cómo le va. Bueno, este programa estuvo dedicado a Juan Boni Radonjic viejo. Espero que te haya gustado el programa. Gracias, Ricardo, por estar. Gracias, Eduardo, también. Un placer y un comentario. Vos sabés, Alejandro, que yo a Boni lo quería como amigo. Era un amigo y lo quiero, y estoy seguro que vos vas a seguir sus pasos, y él estaría muy orgulloso de este momento. Gracias. Bueno, yo digo lo mismo. Quiero decir algo que me pasó, es insólito con Boni. Cuando yo me enteré de la noticia, una tristeza que me acompañó varios días. Pero después, lo mejor que podemos estar haciendo, y yo sé que eso era lo que Boni hubiera querido, es seguir adelante, que una nueva generación del apellido Radonjic, que es un apellido realmente muy respetable en el mundo periodístico, tomes vos ahora el comando y sigamos o podamos seguir haciendo este tipo de cosas, reflexiones, ayudando a pensar y todo eso. Así que ese es el mejor homenaje para Boni. Bueno, gracias por sus palabras. Un placer. Gracias, Denise. Nos vemos el próximo martes. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.